metal. Fran, adelante y muchísimas gracias. Perfecto. ¿Me confirmas, Andrés, que se ve la pantalla? Te escucha y se te ve la presentación. Muy bien. Perfecto. Pues nada, pues agradeceros y agradecer a la Federación la invitación a colaborar con esta jornada técnica. Yo voy a hablar de un tema que la verdad que suscita muchísimas dudas, por lo menos en el Colegio de Arquitectos Técnicos, que es donde yo la recibo, pues prácticamente a diario nos entran consultas sobre este tema, sobre cómo se gestiona la prevención de obras sin proyecto. Y me consta que también a la Federación llegan bastantes consultas sobre el tema, porque bueno, la verdad que es bastante polémico y genera mucha inquietud. Además, este tipo de obras se caracteriza principalmente porque los promotores de estas obras al final no son profesionales, ¿no? Al final es el pequeño dueño de un negocio que hace una reforma de sus instalaciones o una empresita que hace una reforma o ampliación de sus instalaciones o un particular que promueve una pequeña actuación. Luego las empresas que ejecutan estas obras, como muchas veces son empresas pequeñitas que habitualmente están acostumbradas a participar en obras como subcontratistas, y de repente pues contratan directamente con el promotor y se encuentran con que asumen el rol de contratista, y eso pues le hace asumir una serie de funciones con las que no están familiarizadas, y eso también genera bastantes problemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a introducir el tema. Voy a ir bastante rápido porque quiero comentar bastantes cosas, pero considero fundamental, en primer lugar, acotar el concepto de obra sin proyecto, ¿no? Pues si no tenemos claro qué es una obra y qué es una obra sin proyecto, pues difícilmente vamos a saber luego gestionarla. Entonces, lo primero que me gustaría trasladaros es que el concepto de obra de construcción pues, es muy amplio, bastante más de lo que la gente suele imaginarse. Y es que el ámbito de aplicación del 1627, que al final nos está diciendo que es una obra, lo tenemos en el anexo 1, ¿vale? En el anexo 1 de ese Real Decreto nos aparece una serie de actividades que, como veis, muchas de ellas pues abarcan muchísimas actuaciones, ¿no? Por ejemplo, el apartado K de mantenimiento, pues es al final un cajón desastre que puede englobar muchísimos tipos de actuaciones, ¿no? Incluso nos podría llamar la atención el hecho de catalogarlas como una obra. Pero bueno, lo cierto es que el anexo 1 está redactado tal cual, y eso la verdad que amplía mucho el abanico a la hora de considerar actuaciones como obras. Luego tenemos la guía técnica de ese Real Decreto del 1627, que completa o de alguna manera complementa ese anexo 1 con algunos ejemplos. Hace referencia también a unos epígrafes de la CENAE, en concreto los 41, 42, 43, que ahora los veremos, y añade una coletilla, un matiz importante, y es que considera que las obras de construcción, o para que una actuación se considere obra de construcción, se tiene que ejecutar ese trabajo con tecnologías propias de este tipo de industria, ¿vale? Eso ahora lo aclararé. Estos son los apartados 41 al 43 de la CENAE. Tampoco tiene mucho más interés detenerse en ellos, porque bueno, yo creo que es bastante intuitivo pensar que cualquiera de esos epígrafes se considera o se debe considerar una obra de construcción. Los problemas suelen surgir con los plazos de mantenimiento. Como os decía, en la guía técnica, en el anexo 1, aparece una serie de ejemplos que, como digo, amplían bastante el abanico. Por ejemplo, habla de que el desmantelamiento de una instalación de aire acondicionado, que puede ser una actuación así que a priori no nos imaginaríamos que es una obra de construcción, pues según el Instituto Nacional sí que lo es. El mantenimiento de unas bajantes, pero fijaos el matiz, con un andamio, utilizando un andamio, que ya se considera una tecnología propia del sector de la construcción. Una limpieza de una fachada. Bueno, pues todos esos son ejemplos concretos que están dentro del ámbito de aplicación de ese Real Decreto, y por tanto son obras de construcción si seguimos el criterio del Instituto. Y luego hay un documento interesante que, por no tener tiempo, no lo voy a proyectar, pero sí que me gustaría por lo menos mencionar los ejemplos que aparecen ahí. Es una consulta de la Dirección General de la Inspección, que tenía unos cuantos años, de 2011, sobre una serie de consultas en relación al ámbito de aplicación del 1627. Y es muy interesante porque la inspección contesta indicando una serie de ejemplos y dictaminando si son o no son obra de construcción. Y entre los que aparecen como obra de construcción, pues tenemos limpieza de fachadas mediante góndolas, mantenimiento de esas propias góndolas, la limpieza de patios interiores con trabajos verticales, el mantenimiento de un centro de transformación,
mantenimiento de placas solares encubiertas, ¿no? ¿Cuántas empresas no están ahora instalando placas fotovoltaicas en sus cubiertas? Pues ese mantenimiento entre el cual pues incluye la propia limpieza de las placas. Sería una obra de construcción si aplicamos este criterio de discreción. Y por último, el mantenimiento de un grupo electrógeno de media tensión. Bueno, pues como vemos, el ámbito de lo que es una obra es bastante amplio y más incluso de lo que nos podríamos imaginar a priori. Como ya os adelantaba, suele existir bastantes dudas o suele existir bastante polémica cuando intentamos averiguar dónde está el límite entre una obra de construcción y un trabajo de mantenimiento. Desde mi punto de vista, hay un solape, es decir, hay trabajos de mantenimiento que se deberían de considerar obras de construcción, pero no todos los trabajos de mantenimiento son obras, ¿vale? Yo creo que gráficamente se puede entender bastante bien así. Si un trabajo de mantenimiento lo consideramos obra de construcción, digamos que la particularidad va a ser que se le aplica el 1627 y luego también la ley de subcontratación y el Real Decreto que la desarrolla. Esto, como luego explicaré, tampoco varía mucho la gestión preventiva que se debe hacer de esos trabajos. Realmente, si va a aparecer la figura de un coordinador de seguridad y salud, el documento preventivo que va a hacer la empresa contratista, pues quizá va a ser otro, pero realmente las medidas hay que planificarlas y aplicarlas, estemos dentro de una obra o no estemos dentro de una obra, ¿vale? Y luego tendríamos ahí un grupo de trabajos de mantenimiento que efectivamente puedan quedar fuera de lo que es la definición de obra de construcción, porque si no, pues prácticamente cualquier trabajo elemental de mantenimiento sería una obra y eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? A veces se trata de aplicar el sentido común. Claro, ¿dónde está ese límite? ¿Qué trabajos de mantenimiento son o no son obras? Bueno, yo voy a dar aquí una serie de pistas, de criterios, que no son vinculantes, son, bueno, un poco mi opinión personal, lo que es un poco la inspección y el propio instituto publicando, pero en todo caso hay que analizar el trabajo concreto, eso lo quiero dejar, ¿vale? Entonces, si hablamos de inspecciones, hablamos de revisiones y tareas rutinarias, pues bueno, esa es una pista que nos puede llevar a pensar que ese trabajo a priori probablemente es un trabajo puro de mantenimiento y no tiene mucho sentido considerarlo obra de construcción. El hecho de que no se añadan elementos nuevos también es una pista, un criterio interesante. Si estamos ya colocando, añadiendo un elemento nuevo, podríamos estar hablando de una obra de construcción. No es lo mismo reparar un compresor de aire acondicionado que retirarlo y colocar un nuevo. Y por último, y yo creo que esto sería un poco el criterio decisivo, si se utilizan métodos constructivos, pues por ejemplo la adquisición de un revestimiento, de un mortero, por ejemplo, estamos hablando de un método tradicionalmente ligado al sector de la construcción. O si se utilizan equipos de trabajo propios del sector, pues andamio, plataformas elevadoras, ese tipo de equipos de uso habitual en una hormigonera, pues todo ello nos debería llevar a pensar que quizás ese trabajo que estamos acometiendo deberíamos de tratarlo como una obra. En todo caso, insisto, lo importante es planificar y documentar y, por supuesto, implantar las medidas preventivas. Y en ese tipo de trabajos que están quizá un poquito al límite, yo lo que siempre digo es que tampoco nos preocupemos en exceso y simplemente pues fijemos un criterio y llevemos a cabo una gestión preventiva coherente con ese criterio, ¿vale? Bien, pero en cualquier caso esa línea pues no está definida. Desde el punto de vista preventivo, y esto me gusta también comentarlo, no tiene ningún sentido distinguir entre obras con y sin proyecto. Lo digo porque suele existir esa forma de pensar de que, bueno, como la obra no tiene proyecto, pues al final parece que los requisitos deben de ser menores, en fin, parece que, no sé, los riesgos van a ser menos importantes y eso es un error desde mi punto de vista muy grave, ¿no? Y me gusta ilustrarlo con fotografías. En la foto de la izquierda, por ejemplo, veis la colocación de una barandilla metálica con una protección individual contra caídas, un línea de anclaje, una mesa de caída o un equipo de amarre sujeto a la línea. En la foto de la derecha, pues vemos una colocación de una carpintería exterior en una obra nueva y como vemos, pues trabajos similares, el riesgo de caída de distinto nivel idéntico, probablemente empresas muy parecidas, del mismo sector, y los equipos que se están utilizando idénticos. Bueno, pues la obra de la izquierda no tiene proyecto, de hecho el objeto de la actuación es la colocación de esa barandilla simplemente, y la foto de la derecha corresponde a una obra con proyecto, ¿no?
Esto es un poco para que reflexionemos todos sobre si tiene algún tipo de sentido a nivel de gestión o a nivel de requisitos en cuanto a prevención de riesgos laborales, si tiene sentido diferenciar y que la obra con proyecto sea una obra con una seguridad de primera categoría y luego la otra obra, por el hecho de no tener simplemente proyecto, pues haya que rebajarla a una segunda categoría, ¿no? No tiene mucho sentido. Bueno, tampoco me voy a detener mucho, aquí vemos un par de ejemplos más. Como vemos, equipos de trabajo similares, vehículos similares, y no tiene ningún sentido, ¿no? esa diferencia. Esto también es fundamental que lo tengamos claro, y es que al final el hecho de que la obra tenga o no proyecto, en la mayoría de casos va a depender de la administración local, ¿no? Porque generalmente el promotor lo que hace es encargar la documentación técnica pues, que le requiere la administración local, el ayuntamiento, para tramitar la licencia de obra, ¿no? Y se suele siempre limitar a lo que puramente te exige el ayuntamiento. Eso es lo normal y lo habitual. ¿Qué pasa en los ayuntamientos? Bueno, pues que todo esto ha cambiado mucho en los últimos años. Como sabéis, la tradicional licencia de obra mayor y la tradicional licencia de obra menor, pues con el paso del tiempo se han ido publicando normativas un poco tendentes a agilizar este tipo de licencias, y actualmente, por la ley de suelo que tenemos en la región de Murcia, existen 3 categorías, ¿vale? La licencia urbanística, que se han quedado se ha quedado como un grupo, digamos, residual, que se ha reducido bastante, que es el de las obras con proyecto, el de la obra de nueva planta, el de obras de ampliación, obras en las que se hace, por ejemplo, un refuerzo estructural, obras que tienen una entidad importante, que requieren de proyectos y que se tienen que tramitar por esa vía, a través de la solicitud de una licencia urbanística. Pero existe un grupo muy numeroso de obras que encajan dentro de las otras 2 categorías que existen, que son, por un lado, la comunicación previa, que sería un poco lo equivalente a la antigua licencia de obra menor, y que ahí vamos a englobar pues, las obras muy elementales, muy sencillas, en las que generalmente no interviene un técnico y en las que no se elabora ningún tipo de documentación técnica. Con lo cual, una obra que se tramite con comunicación previa pues, va a ser prácticamente siempre una obra sin proyecto. Y luego tenemos la famosa declaración responsable, que la conoceréis todos, que es una categoría de licencia, digamos, que se ha creado estos últimos años, con el ánimo, como decía, de agilizar y de reducir los plazos en la concesión de licencias. Y bueno, aquí estamos hablando de una categoría, digamos, intermedia de obras, ¿vale? No son obras tan elementales como para tramitarlas con una comunicación previa, pero tampoco son obras, digamos, tan complejas que requieran la tramitación de una licencia urbanística y la espera pues, de 3, 6 meses, un año para la concesión de licencia. Entonces, generalmente, los ayuntamientos aquí exigen la intervención de un técnico y también suelen exigir que se redacte una documentación técnica, generalmente una memoria técnica, ¿vale? Con lo cual, esas dos categorías de licencias que vemos ahí son las que donde van a empezar las obras sin proyecto de las que estamos hablando hoy. Y mirad, el código técnico se modificó en el año 2013 y bueno, se incluyó un párrafo que no es baladí, que es desde mi punto de vista fundamental y es obviado por muchos, incluso por los propios ayuntamientos y los propios promotores de las obras, que son los que están incurriendo en no cumplir con este párrafo. Lo que vino a introducir la Ley 8/2013, entre otras cuestiones, es que todas las intervenciones que se acometan en los edificios existentes, como veis, todas, que no establece excepciones, requieren un proyecto o una memoria suscrita por un técnico competente, ¿vale? Incluso si se tramitan por declaración responsable o comunicación previa, aunque no se aporte al ayuntamiento, el promotor tiene que estar en posesión de ese correspondiente proyecto o memoria técnica. Con lo cual, lo que te quiere decir el código técnico es que en todas las intervenciones en un edificio tiene que intervenir un técnico y tiene que haber una documentación técnica, ¿vale? Y así deberían de exigir los ayuntamientos por ser coherentes con esta normativa de ámbito nacional, pero por desgracia no es así. Bueno, luego incluye el código técnico una definición de mantenimiento y de intervención, pero bueno, básicamente esto es para dejar claro que el ámbito de la intervención puede ser tanto los trabajos de ampliación como de reforma y como de cambio de uso. Es decir, que prácticamente menos los trabajos elementales de mantenimiento, todo lo demás se considera intervención y requiere la intervención de un técnico.
¿Qué está pasando? Bueno, pues que cada ayuntamiento pide una documentación distinta, que algunos ayuntamientos exigen la intervención de un técnico en determinadas obras, que la misma obra en otro ayuntamiento no requiere de técnico. En unos ayuntamientos te piden una memoria técnica con un estudio básico de seguridad, en otros una memoria que no tiene por qué llevar documento preventivo. Con lo cual, la documentación de partida que vamos a tener en esa obra sin proyecto va a ser muy variable y eso inevitablemente va a condicionar la gestión preventiva posterior. Por lo que de alguna manera, sin quererlo, pues los ayuntamientos se están convirtiendo en unos agentes muy relevantes en la gestión preventiva de las obras sin proyecto. Bueno, y como última consideración, la contratación directa de autónomos. Esto es otro tema que bueno, suscita numerosas consultas, muchas dudas, que tiene un gran desconocimiento sobre qué ocurre cuando un promotor contrata directamente un trabajador autónomo, y en las obras sin proyecto esto pasa muy a menudo. Por la propia naturaleza de la obra sin proyecto es una intervención pequeñita que muchas veces uno o dos autónomos pues, pueden acometerla. ¿Qué ocurre cuando un promotor contrata directamente un trabajador autónomo? Pues lo dice el Real Decreto 1627 en el artículo 2.3. Se convierte en contratista a los efectos de lo que establece ese Real Decreto, pero ahora veremos que no es poco, respecto de esos trabajos contratados con el auto. Y luego hay una excepción, los autopromotores, es decir, el particular que construye, amplía o repara su propia vivienda o la de algún familiar, o para uso de algún familiar, digamos, no está afectado por esa condición, y en esos casos no hay contratista, pero el resto de promotores, una empresita, un promotor particular, pero que está reformando o reparando pues, su local comercial donde tiene un negocio, pues esos promotores, al contratar directamente a trabajadores autónomos, y ojo, hablo de autónomos puros, cuando un autónomo da de alta en régimen general a un trabajador, tiene ya la consideración de empresa. Pero si un promotor contrata a un trabajador autónomo puro, se está convirtiendo en contratista a los efectos del 1727 y eso le hace asumir una serie de funciones, que veremos a continuación, para los contratistas y una serie de responsabilidades. Y algunas de ellas es que directamente no va a poder cumplirlas de una manera sencilla, como por ejemplo la obligación de designar un recurso preventivo. O sea, si el promotor no tiene trabajadores, pues al final difícilmente va a poder designar como recurso preventivo pues, a uno de sus trabajadores, ¿no? Entonces, muchas veces, esto más que una complicación, directamente es una situación que no puede asumir el promotor. Bueno, y como os decía, si estamos hablando de un cabeza de familia o un autopromotor, en ese caso no le afecta ese párrafo que hemos visto antes y por tanto ahí no habría conflicto, ¿vale? Pero bueno, esa es una situación muy particular que se da en las autopromociones que entiendo que quedar un poco fuera de lo que es esta jornada. Bueno, vamos a entrar ya de lleno en la parte de obligaciones y voy a ir muy rápido. Básicamente el promotor de una obra sin proyecto va a tener dos obligaciones fundamentales. Una, designar el coordinador de seguridad durante la ejecución de la obra, ya veremos en qué supuesto. Y dos, la información a las empresas intervinientes. ¿De qué? Riesgos, medidas preventivas, medidas de emergencia, ya lo veremos con algunos matices. Básicamente son esas dos obligaciones fundamentales, ¿vale? ¿En qué casos tiene que designar un coordinador de seguridad en fase de ejecución el promotor en una obra sin proyecto? Pues os lo voy a decir de otra forma más sencilla. Solo hay un tipo de obra en la que no hace falta coordinador, la que ejecuta una sola empresa o un solo autónomo. En el resto, en todas hace falta coordinador. Esto suele existir todavía a día de hoy cierta confusión porque el criterio inicial es que las obras sin proyecto no necesitaban la figura del coordinador por la propia definición de coordinador que establece el 1727, ¿no? Porque dice que es un técnico que esté integrado en la dirección facultativa. Entonces, al principio se pensaba, bueno, como una dirección facultativa, pues no tiene sentido que haya el coordinador. Ese criterio duró muy poquito tiempo. Automáticamente la Dirección General de Trabajo publicó un documento donde cambia el criterio radicalmente y por si existía alguna duda, en el año 2010 se dicta una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es vinculante para todos los Estados miembros y básicamente lo que se dice en esa sentencia es que ningún país de la Unión Europea puede establecer ninguna excepción a la designación de coordinador siempre y cuando haya varias empresas o más de un autónomo o una empresa y un autónomo en la obra. Y por tanto, el hecho de que no tenga proyecto no puede ser una posible excepción a la designación de esa figura.
Por lo tanto, desde hace 10 años ya se tiene clarísimo que en las horas sin proyecto tiene que haber un coordinador de seguridad, sí o sí, ¿vale? Siempre y cuando se dé ese caso de concurrencia de empresas. Y esto me gusta matizarlo siempre. Esa concurrencia no tiene por qué ser simultánea. Puede ser también sucesiva, es decir, entra un trabajador autónomo, termina, mañana entra una empresa, se va, pasado entra un autónomo y resulta que no coinciden en el tiempo. Da igual. Esa concurrencia se llama sucesiva y la guía técnica del Real Decreto 1727 pues, se encarga de matizar y de aclarar que eso también es un supuesto que requiere la designación de los. Por supuesto, la figura del coordinador la asume un técnico competente, arquitecto técnico, ingeniero técnico. Y la segunda obligación, el deber de información. Cuando un promotor acomete una obra, tenga o no tenga proyecto, es que si no tiene proyecto, ahora veremos que hay un matiz importante, tiene la obligación de informar a esas empresas con las que, no con las que contratan, no, a las que van a intervenir en ese centro de trabajo, sean contratadas por ella o por ese promotor o no, es decir, aunque sean subcontratistas. A todas las empresas que intervengan ahí, tiene que informarle de los riesgos que se van a encontrar en ese centro de trabajo, posibles medidas preventivas a aplicar, medidas de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué subrayo ahí obligatorio para los promotores empresarios? Bueno, porque esa obligación de información la tenemos en un Real Decreto, que es el 171, del año 2004, que es el de coordinación de actividades empresariales, ¿vale? Con lo cual eso va a afectar a los promotores que acometan obras, pero cuando tengan la consideración de empresarios. Si no es empresario, no le va a ser de aplicación este Real Decreto y, por tanto, el artículo 7. ¿Vale? Aunque en todo caso, sea o no sea promotor empresario, el deber de información, yo, desde mi punto de vista, es fundamental y no entraría en si tengo puramente la obligación de hacerlo o no. Lo haría en todo caso. Bueno, lo tenemos en el artículo 7. ¿Qué te dice la disposición adicional primera de ese Real Decreto? Bueno, que en obras con proyecto, a través del estudio de seguridad o el estudio básico, se da cumplimiento a esa obligación. Pero claro, es que en obras sin proyecto no tenemos la suerte de tener ya un documento que pueda servir de herramienta para informar. Por lo cual el promotor pues, debe de encargarlo, y muchas veces expresamente, porque lo que decíamos antes, si el ayuntamiento no lo está exigiendo para conceder la licencia, pues a lo mejor el técnico con el que hemos contratado elabora una memoria que no lleva ningún tipo de documento informativo. Bueno, pues tiene que ser consciente el promotor que en ese caso, si hay una inspección de trabajo, se le puede sancionar, tal y como veremos ahora, sin perjuicio de posibles responsabilidades civiles y penales en caso de accidente. Luego tenemos el documento de directrices del instituto, que aquí pues sigue un poco apoyando lo que ya dice el 171, y fijaos que aquí no limita el deber de información a los promotores e empresarios. O sea, que el documento de directrices del instituto, del año 2014, habla de que en todo caso, en las obras sin proyecto, el promotor debe de recabar la información y facilitarla a las empresas. Cierto que no es un documento vinculante, pero desde mi punto de vista, en obras sin proyecto es una referencia absoluta y desde luego haciendo las cosas conforme se establecen ahí, difícilmente se va a incurrir en responsabilidad. Bueno, con lo cual, obras sin proyecto, si no tenemos estudio básico, debería de haber un documento informativo en todo caso. Y yo añado ahí, ¿podría denominarse estudio de seguridad o estudio básico? Desde mi punto de vista, sí, y esto es una cuestión controvertida. Yo me suelo apoyar en que la propia administración, en muchos casos, y aquí tenemos el caso del Ayuntamiento de Murcia, está exigiendo, con esa documentación técnica, en este caso con una memoria, que se acompañe un estudio básico de seguridad y salud. Esto sé que choca con el criterio, por ejemplo, de la Propia Inspección de Trabajo, que es bastante purista, como no puede ser de otra manera, y bueno, y entiende que si no hay un proyecto de ejecución, con el Real Decreto 1627 en la mano, no tiene sentido que haya un estudio básico. Pero claro, yo cuando me plantean eso siempre les digo, pero bueno, poneros de acuerdo entre vosotros, porque es la propia administración y no es solo el Ayuntamiento de Murcia, son muchos los que lo hacen así. Estáis exigiendo estudio básico con una memoria técnica. Entonces, o sea, ese tipo de contradicciones al final nos acaban mareando, ¿no? Entonces, bueno, al final pues siempre llegamos a la conclusión en los foros donde se habla de estos temas que lo importante realmente es el contenido y que ese documento lleve la información correspondiente, se llame estudio básico de seguridad, se llame documento informativo, se llame como se llame. Pero insisto, tiene que haber un documento. Y si no lo hay o no se designa coordinador, pues infracción grave para el promotor y bueno, pues
es una responsabilidad administrativa en la que incurriría. Bien, pasamos a las obligaciones del contratista de las horas sin proyecto. Aquí básicamente quería mencionar dos cosas. Primero, las obligaciones del contratista en una obra sin proyecto son las mismas que en una obra con proyecto. Es decir, los trabajadores siguen teniendo que tener la misma formación. Si hay trabajos que requieren la designación de recursos preventivos, se tiene que designar. Comunicación de apertura, por supuesto que sí. Libro de Fran, subcontratación. perdona, estamos en hora, ¿vale? Perfecto. 25 minutos llevo aquí en el cronómetro. Sí. Termino ya. Pero solo hay una diferencia sustancial. El documento preventivo que elabora el contratista, como no vamos a tener un estudio básico de seguridad o un estudio de seguridad, no tiene sentido redactar un plan de seguridad de salud, conforme al Real Decreto. Bien, a día de hoy el criterio un poco que impera sobre los demás, el que se ha impuesto sobre otro, es el que propuso el Instituto en 2014 en el documento de directriz, ¿vale? Es que el contratista elabore lo que se llama un documento de gestión preventiva de la obra, que no deja de ser un documento similar a un plan de seguridad de salud, con un contenido idéntico o muy parecido al de un plan de seguridad de salud, con el matiz de que el coordinador de seguridad de salud no debe de aprobarlo porque no hay ningún texto legal que le dé esa atribución profesional. Lo que dice el instituto en este documento es que el promotor lo supervise a través de ese coordinador de seguridad si está designado, ¿vale? Digo esto porque todavía se sigue escuchando mucho el que en las obras sin proyecto el contratista debe realizar una evaluación específica de riesgo. Yo, bueno, en determinados casos puede servir, puede tener sentido, pero advierto una cosa. Una evaluación de riesgos es una actividad que está arreglada en el 39-97, que está limitada a los puestos de trabajo de la propia empresa, ¿vale? Y que tiene que hacer, tiene que hacerse a través de la modalidad preventiva que tenga la empresa implantada, generalmente el servicio de prevención ajeno. Eso quiere decir que no tiene sentido, no es coherente, que la empresa contratista haga una evaluación específica de riesgo que incluya trabajos subcontratados. No tiene sentido. En teoría, cada empresa, sea contratista o subcontratista, tendría que hacer su propia evaluación específica. Eso no tiene mucho sentido, que haya 5, 6, 20 documentos preventivos. Lo lógico es que sea como en las obras con proyecto, que haya uno, perdón, y que en este caso se llame documento de preventiva por seguir el criterio y ser coherentes con lo que dice el instituto. Y si hay una memoria con estudio básico, pues mi criterio, el de nuestro colegio profesional y el de muchos, es que, bueno, pues sigamos con el mismo esquema de gestión preventiva que en las obras con proyecto. Si hay un estudio básico de seguridad, se puede redactar un plan, se aprueba, el colegio habilita el libro de incidencias del coordinador y la coordinación de seguridad es similar a las obras con proyecto. Bueno, y por terminar, os muestro esta tablita, ¿vale? Si alguno luego quiere que le mande la documentación, me puede mandar un correo sin ningún tipo de problema. Yo creo que es una tabla bastante aclaratoria sobre los distintos supuestos que se nos pueden dar. Y básicamente, pues bueno, lo que incluyo aquí es en los distintos supuestos que pueden existir, tanto de obras con proyecto como sin proyecto, incluso trabajos de mantenimiento, pues si hace falta designar coordinador, qué documento informativo debe redactarse por parte del promotor, el documento preventivo que elabora el contratista, qué documento emite el coordinador y si se habilita o no el libro de incidencias. ¿Vale? Aquí tenemos distintos supuestos. La obra puede no tener proyecto, perdón, pero quizás sí tiene estudio básico, o tiene un documento informativo, o no hay nada. Bueno, pues en función de esos casos, pues la gestión va a variar ligeramente y los documentos que vamos a tener van a ser distintos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis la tablita esto por si os puede servir de guía para la gestión. Os dejo mi correo electrónico, sin ningún tipo de problema podéis escribirme, plantearme dudas, si alguno quiere que le haga llegar la presentación no tengo ningún tipo de inconveniente. Y nada, siento si me he cedido un poquito del tiempo y si hay preguntas, pues encantado de responderles.